Mi vida en el deporte se divide en dos etapas, desde que conocí un hermoso y maravilloso método que marcó un antes y un después en mi vida. Entendí que era y es una muy buena oportunidad para transmitir a las nuevas generaciones todo ese recorrido que hemos hecho en el Ultimate colombiano. Entonces así nace la idea de las claves de la victoria. Resulta que Colombia ha tenido mucho éxito a nivel mundial. Podríamos decir que en los más recientes años se ha constituido en una de las potencias del Ultimate del mundo. Y muchas de esas victorias, por diferentes motivos, han pasado desapercibidas. Hay gente que ni se ha enterado de qué ha pasado. Y me parece que un legado importante para nuestras nuevas generaciones es que se enteren de cuál fue y cuál ha sido el recorrido del Ultimate colombiano. El primer Mundial de Naciones al que Colombia participa en las categorías juveniles. Antes de ese Mundial de Naciones, Colombia tuvo dos participaciones. Participó como en el 95, una cosa así, con Cory Tirrell y la gente de Bogotá. Fueron en un nivel muy experimental a un Mundial en los Estados Unidos. Luego de eso vino todo el desarrollo y la formación del Ultimate colombiano. Y entonces en el 2006 suceden dos eventos importantes en el mundo. Es el Mundial de Australia, que es el primer mundial al que Colombia va con alguna representación, digamos, un poco más formada. Lo que quiero contar hoy es cuándo fue ese primer momento en donde podríamos decir que hubo un cierto brillo, un cierto vislumbre, una cierta visión de que Colombia tenía todo un potencial para ser uno de los mejores países en el mundo. Y ese primer mundial fue en el 2006 en Devens, Massachusetts, cuando se nos ocurrió llevar a una selección colombiana. Si bien existían los mundiales, tenemos que tener un poquito de contexto que en esa época la conectividad digital no era la misma que hoy. O sea, hoy vos te metes en internet, ay mira, hay torneo mañana, ay me preinscribo, ay me inscribo, no sé qué. Hoy no, hoy es así, pero antes no era así. Antes vos, o sea, el internet era un milagro, o sea, conseguir internet era un milagro, la conexión en internet era por teléfono, y se acuerdan que todas esas cosas, y era difícil. Los buscadores como Google, por ejemplo, hoy no existían, o sea, encontrar información era mucho más complicado. Ya en 2006 había un poco más de comunicación, pero no era que nosotros tuviéramos una relación con el mundo en cuanto a lo que se tratan de los eventos mundiales. Hoy todos tenemos muy claro cuándo es mundial, cuándo es panamericano y todas esas cosas. Antes no era así. Y uno de los chicos de Bogotá, les voy a contar que un día me llama y me dice, mire, nosotros, un grupo de Bogotá, estuvimos averiguando y hay un mundial junior el próximo año. Y nos gustaría ir a ese mundial. En ese momento, como que, primero era un mundial. ¿Cómo así que un mundial? Para que tengan un poquito de contexto, yo empecé a jugar frisbee, mi primer frisbee, en el 2003. Yo en el 2004 fundo Revolution, que como mi primer proyecto, pues yo ni sabía lanzar forja. Y en el 2006 me estaban llamando, o sea, 2 añitos después, me estaban llamando unos pelados que querían ir a un mundial. Unos rolitos, unos compañeritos de Bogotá. En ese momento, no solamente me dicen a mí, sino que también ponen en contacto a Mauro Tálvaro. Mauro Tálvaro y yo veníamos realizando todo un proyecto con un equipo muy legendario de este país llamado Cuatá. Y Mauro iniciaba clases con chicos del San Ignacio, etc. Entonces nos juntamos y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para llevar deportistas a un mundial? Lo primero es que dijimos que sí, así, bueno, sin tener muy claro ni que era un mundial, ni a qué íbamos, ni qué pensábamos, o sea, qué se podría lograr allá. Sin embargo, en toda esa vorágine, le dijimos, bueno, pero los participantes, ¿qué? Ok. Y los chicos de Bogotá se habían organizado un poco más con un grupo de Bogotá que se llama Legionarios. Los Legionarios, que era un equipo muy reconocido en esa época porque eran un equipo de pelados jóvenes. Todo el Ultimate colombiano estaba plagado de hombres adultos, digámoslo así, pero los Legionarios eran unos peladitos de colegio que se juntaban y tenían un equipo y eran así como muy guerreritos. Siempre les iba como bien, nunca lograban ganar como algo porque eran más o menos tipo como muy jóvenes. Pero era un grupo muy emprendedor y tenía como un carisma muy bacán. Entonces, con la base de los Legionarios y con algunos otros más, iniciamos un proceso muy bonito hacia ese mundial en Estados Unidos. Sabíamos que había un grupo en Medellín trabajando igual de juiciosos, igual de motivados que los de aquí de Bogotá,
pero nosotros no conocíamos a ninguno. Tuvimos nuestra primera concentración y fuimos a entrenar allá y nos quedamos creo que los primeros días como en un colegio, no recuerdo bien. Vimos que era una realidad, que teníamos un equipo para prepararnos, que ya nos conocimos con los de Medellín y sobre todo porque desde el principio hubo un clic, digamos que muy bonito con todos ellos, así no nos conociéramos y nunca nos hubiéramos visto. Primera cuestión que surgió fue, bueno, después de un rato que ya veníamos tratando de coleccionar a los deportistas, fue, bueno, ¿y a qué vamos a ir? Y sobre todo que pesaba mucho en los deportistas que los adultos, los capitanes de sus equipos y todos les decían, ustedes van a ir a perder plata, ustedes qué van a ir a hacer allá, van a hacer el ridículo, ustedes no saben jugar de esto, Quiero que entiendan, no habían mundiales juniors, no habían semilleros, no habían equipos juveniles, nada, era una escena de unos 12 a 15 equipos masculinos, 2 equipos femeninos o 3 en Colombia y ya está, ese era el último que teníamos. Y de pronto un grupo de pelados querían ir a jugar un mundial. Yo recuerdo que una de las cuestiones que sucedió en ese momento fue que fuimos a Bogotá a entrenar a este grupo de pelados que ya habíamos concertado, querían viajar. Y Mauro hizo una labor maravillosa de ir al Colegio San Ignacio aquí en Medellín y convencer a algunos que les gustaba lanzar frisbee y sobre todo unos futbolistas que habían ahí a decirles, mire, nosotros, si ustedes quieren, vamos al próximo año a un mundial. No, ¿cómo así? Nosotros no, habían algunos que ni siquiera sabían jugar frisbee. No importa, usted corre mucho, tranquilo, simplemente júntese con estos 2 o 3 que más o menos saben lanzar y aprenden las cuestiones. Y juntaron a un montón más de participantes que eran muy atléticos y que tenían como ese espíritu competitivo. Ahí se juntó Julián Gaviria, bueno, se juntó un grupo bastante interesante que nosotros empezamos también a entrenar aquí en Medellín. Y recuerdo que en uno de los primeros entrenamientos en Bogotá, estábamos así entrenando y llegó un pequeñín, un futbolista, chiquitico así, un flaquito. Hola, a mí me contaron que ustedes van a ir a un mundial. Yo soy futbolista, a mí, mi papá siempre me ha enseñado mucho el fútbol. El tipo creo que estaba haciendo pruebas como para la sub-20, sub-24, no sé qué cosa. Y él dice, yo estoy interesado. Ese es Nando. Que mucho tiempo jugó en Mamuts y tal, bueno, el famoso Nandito. Y Nandito llega a esos entrenamientos, se integra también y así, digamos, lo que les estoy tratando de contar con eso es que empezamos a armar como una especie de colcha de retazos, una especie de colcha de retazos de deportistas que se sumaban así, porque había que alcanzar a llegar a una cantidad suficiente para el viaje. Bueno, inmediatamente, ¿qué sucedió? Lo más normal que sucede en una de estas cuestiones. Bueno, la visa del mundial en Estados Unidos. En esa época estábamos en esas épocas de la visa no se la dan a casi gente, es un milagro que va a estar en una visa. Armamos el paquete, juntamos toda la información, vamos a la embajada. Yo apelo a una figura que me había descubierto y era que yo, que tenía visa americana, podía ir en representación de los deportistas, los jugadores, a decir, venga, yo me llevo este seleccionado para Estados Unidos, ¿qué posibilidades hay? Y ponían mi pasaporte como garante de todos los demás pasaportes. Era algo así como, mira, a los que les demos visa, tu pasaporte queda como garantía. O sea que si por alguna razón vos no volvés, o alguno de esos chicos, si alguno de esos chicos no vuelve o pasa cualquier cosa, te quitamos la visa a vos también. Venía el momento de la visa. Hacemos la filita, bueno, todo el mundo creo que más o menos conoce un poquito de cómo es el proceso de la visa americana. Yo me propongo como garante, digo, yo pongo mi pasaporte, si alguno de estos chicos no regresa, entonces yo pongo mi pasaporte, toda la cosa, bueno, hacemos la filita india así, tipo como, te va pasando cada niño, le preguntan si 3 o 4 cosas, Y yo veo que cuando entrega el pasaporte, le hacen la entrevista, es una entrevista de rutina, bueno, cuánto tiempo llevas jugando, no sé qué. Y de pronto llaman a un tipo, dice un señor alto y empieza con el pasaporte, se van, traen unas hojas, Bueno, me pareció muy raro. Entonces, luego al final me llaman a mí nuevamente y me dicen, bueno, hay 2 cosas que usted tendría que considerar en esta solicitud. La primera es que, y empiezan a interrogarme a mí, por mí, bueno, usted, ¿por qué se quedó 6 meses en los Estados Unidos la vez anterior que entró a los Estados Unidos? Yo me había quedado en los Estados Unidos 6 meses jugando frisbee, pero sobre todo con mi banda musical. Y no había salido en el plazo de los 6 meses. Yo me quedé dentro de los límites que uno le dan en la cosa esta, pero no me había devuelto, etc.
Entonces me interrogaron todo respecto de mi estadía y me dijeron la próxima vez no puede quedarse tanto tiempo. Bueno, todos me pegaron mi regaño y me dijeron, mire, pero gracias a que usted va en representación de estos niños es que le damos su visa americana y por favor cuídela y no sé qué. Listo. O sea, gracias a los deportistas de esa época. Pero después pasa una cosa y me dicen, y a uno le devuelven los pasaportes, a uno le entregan así como el fajito. No, ¿cómo es? A uno le entregan... No, a uno no le entregan nada. Los pasaportes que te devuelven son los pasaportes que... Y me entregan. Que era como... Y me dicen, mire, de este deportista quedó en un proceso administrativo. Y eso hace que a uno de nuestros deportistas le retengan la cuestión y no pueda viajar. A él le dan su visa luego de que volvemos del mundial. Es un momento, pero es un momento muy frustrante y muy trágico para todo el equipo, porque es muy buen jugador. Y como que desanimaba un poco al seleccionador. Vamos, no vamos. ¿A qué? Seguía como la interrogante de ¿será que sí vamos? ¿A qué vamos a ir? Y en ese momento una de las cuestiones que más me ayudó a mí y que creo que nos ayudó mucho a aclarar a todos era, mire, tal vez nosotros no vamos a ganar un mundial, pero sí vamos a lograr algo histórico. Y desde que nombramos y pusimos el enfoque en que lo que fuésemos a lograr era algo histórico, ya la visión era diferente. Todo lo que hacíamos era por lograr algo histórico. Entonces ya empezó mucho más fluido todo el proceso de viajar, bueno, tiquetes, toda la cuestión, hospedajes, avión. Una experiencia muy bonita porque para muchos de ellos era el viaje de su vida, encima con un deporte que no conocían y además con un equipo representativo de Colombia. Esta que es la camiseta que es bastante reta. Creo que esta es la camiseta más vieja que tengo en mi vida porque es una camiseta de hace casi 20 años. Esto acá, es un loguito de un proyecto que en ese momento a nuestras categorías juveniles los entrenábamos en un proyecto llamado Santa Fe Colombia, que casualmente, y eso no fue que esa coincidencia la vengo a notar en este momento, ese proyecto se reactiva este año con el campamento Santa Fe Colombia nuevamente para las categorías juveniles, porque este fue el inicio del proyecto con el que empezamos a formar a nuestros jugadores juveniles para luego llevarlos a eventos mundiales de los cuales vamos a contar un montón de medallas. El viaje, la verdad es que yo lo recuerdo todo y no me alcanzaría el tiempo para contarlo. Fue tan especial que de verdad me acuerdo de detalles mínimos, como de cada cosa que pasaba. Tuvimos unos primeros días muy importantes, pero muy emocionantes y también a su vez muy graciosos. Para muchos si no todos, era la primera vez que salíamos como sin nuestros papás. A un lugar en donde la mayoría no dominábamos como el idioma para el que íbamos. Viajamos, llegamos, primer día, la emoción, las canchas eran caminando del hotel. Ahí pasa un evento histórico que lo quiero contar porque me parece muy bonito, y es que estamos a punto ya de salir todo el mundo uniformadito, con la sudadera, vamos a la inauguración, y cuando hicimos así, pues como la filita, y salimos del hotel, y ¿qué hacemos? Pues mientras caminamos, eran 5 minutos. ¿Qué hacemos? Pues inventémonos una barra. Y recuerdo mucho este momento, Esteban Arango Medina, que en su momento le decían el trágico, y empieza, yo, es muy extrovertido y dice, Colombia. Y desde ese momento se inicia una barra que hoy, cuando vamos a cualquier parte del mundo, a cualquier mundial, es lo que la gente canta. Él inicia a hacer eso, todo el mundo soltó la carcajada, eso fue lo que cantamos porque nos pareció como, qué barra tan pendeja. Y se constituyó en la barra que nos acompañó y nos ha acompañado por muchísimos años en el Team Colombia. Hacemos esa barra, llegamos, vamos a la inauguración. Yo empiezo a notar que nos veían como bichitos raros. Obviamente no le decimos a los deportes, pero yo empiezo a notar que nos miran como, llegaron los de frisbee de madera. Yo empiezo a notar un cierto, no sé, que dice que uno como que está raro, ¿no? Entramos de últimos en el ranking de todo el torneo, obviamente. El primer partido que jugamos es contra Suecia. Son los suecos los que nos empiezan a mirar así como un poquito medio despectivo, los monitos así, saben de cuál estamos hablando. Y cuando llegamos a ese partido, ahí yo confirmé mis sospechas. Nos hicimos así, sentados. Y nosotros calentando, driles, y estoy bien como los colombianos, 1 hora y media, burpees, ¿cierto? Es lo que ve. Entonces eso así, como una cuestión toda despectiva. Bueno. También sentíamos que las personas nos miraban
no voy a decir si como bien o mal, pero nos miraban como, bueno, ¿y estos qué? O sea, ¿estos de cuándo acá? Vea pues, ¿quiénes son estos? ¿De dónde vendrán? Entonces en ese momento decimos, bueno, juguemos el partido y empezamos a jugar. Y una cosa que tuvo este equipo y que siempre se le reconoce a este equipo era un equipo absolutamente entregado. O sea, cada uno jugaba en un nivel de intensidad. O sea, era como, cada punto era el último punto del partido. O sea, un jugador entraba a un punto, atacar o defender y salía asfixiado. O sea, porque era como también la adrenalina de estoy en un mundial por primera vez en mi vida, por la primera vez Colombia está en un mundial. O sea, cada punto, no era como hoy, tal vez nos pasa un poco como que ya entendemos cómo funciona el deporte, es como que nos medimos. Esto no, esto era todo en un segundo, todo en un punto. O sea, como que en ese punto iba a pasar todo. Bueno, pues la cosa les complica a los monitos suecos y ahí es donde estos colombianos aguerridos a máximo nivel, como dicen por ahí, le ganan a los suecos. El primer partido contra Suecia, que era como un reciente campeón mundial, un equipo que iba para el título y de un momento a otro ganarles, nadie creía, todo el mundo cuando les contábamos que les habíamos ganado, como que nos miraban, como que pensaban que nosotros estábamos diciéndoles mentiras. Un partido bien, pues difícil. Eso ya de entrada fue como la noticia del mundial. Ahí nos dimos cuenta que parecía que estábamos logrando algo histórico. Sin embargo, lograr algo histórico, ¿qué es lograr algo histórico? Lograr algo histórico es cualquier cosa, ¿entiendes? Vos puedes lograr algo histórico y si al final de cuentas, después de eso hacemos una cagada o alguna cosa y lograste una cosa histórica, o sea, que era algo histórico, ¿cierto? Y ahí, cuando le ganamos a Suecia, de pronto entró como un cierto latir, como una cierta corazonada de ¿y si ganamos una medalla? Por un momento nos pasó así como nah, la ganás. Pues yo creo que hizo historia desde que nació, o sea, desde que nació creo que obviamente pues con el liderazgo de Mauricio Muri, Mauricio Tálvaro, pero fue muy especial que los primeros que dijeran vamos a hacer historia, fuimos los que menos historia habíamos hecho en el último hasta ese momento. Entonces, de pronto empezamos a tener esa pequeña corazonada, ese sentimiento de, pucha, yo creo que podemos llegar a hacer algo un poco más significativo. Y ahí entró esa idea de, ¿y si nos ganamos una medalla? Nah, no se puede decir, una medalla mundial, nah. Encima llegamos de últimos al torneo. Pero empezó a entrar un cierto aire, una cierta energía cuando empezamos a hablar de la posibilidad de una medalla. Como a pensar ahora a los rivales, bueno, pero ¿contra quién nos va a tocar ahora que le ganemos a Suecia? Pum. Esto estamos hablando que es hace casi unos 20 años. Pero cualquier cosa podía ser histórica. Que alguno se aporreara. Después de eso tan maravilloso logrado contra Suecia, hacer un ridículo, un papelón también podría ser un histórico. Pero ahí entonces nos entró esa corazonada de que ¿y si nos ganamos una medalla? El tema es que ganarse una medalla sería algo que no solamente iba a ser la primera medalla para Colombia o algo así, no. Además era una cosa totalmente disruptiva en el mundo del Ultimate. Pensemos, esto es 2006 y estamos hablando que en el Ultimate colombiano inició en el 2000. O sea, esto es algo así como traer una medalla mundial a Colombia a los 6 años de que el deporte está en el país, cuando en Estados Unidos ya llevaba 30. ¿Se entienden? O sea, estamos hablando de una cuestión que era absolutamente impensable. Bueno, esto trajo también una cierta energía. Vienen otra serie de partidos. Empieza el universo con una, yo no lo puedo decir de otra manera, con una, o sea, primero empezamos a llenar todos de una cierta sensación de, güey, que lo hagamos posible. Y empiezan a suceder cosas impensables. Tal le gana a tal y pierde tal. Nosotros simplemente veíamos no teníamos favoritos, no sabíamos, todos sabíamos, Estados Unidos, Canadá, eso sí lo sabíamos. Cuando jugamos contra Estados Unidos nos mete una pela. O sea, creo que quedó como 17-2, o sea, y todos los pelados felices, no, un partidazo nos jugamos, metimos 2 goles.
Disfrutamos mucho las victorias, por supuesto, pero esas derrotas nos dejaban muchas lecciones y mucha motivación para seguir. Bueno, pero todos los partidos que veíamos nos causaban una sensación extraña como de que algo raro pasaba, que tal rival tenía que jugar contra tal y de pronto perdió el que tenía que ganar. Bueno, el torneo, lo que les quiero decir, que se hizo un bollo. Y recuerdo mucho que nos vienen a buscar a decir, hey, fíjense, como ustedes le ganaron a Suecia, si Australia le gana a tal o no sé quién, Givia, no sé qué, era un partido que no tenemos nada que ver, por 4 goles, yo no me acuerdo el marcador, o sea, esto fue hace casi 20 años, no me acuerdo ni los rivales, pero si tal le gana a tal, por 4 goles, que no es lo normal que le gane, pero encima que le hizo que esa diferencia, ustedes pasan a semifinal. ¿Qué? ¿A semifinal? O sea, ¿entendés? Solo eso ya era... Pero, claro. ¡Wow! Y eso era la barra de nosotros en ese partido gritando. Ya ni me acuerdo a quién le hacíamos barra, pero le hacíamos muy buena barra. A todo volumen, tan. Entonces le gritábamos, le hacíamos barra, tac. Se dio ese milagro. O sea, yo no me acuerdo cuántos goles tenían que meter. Ah, y era otra cosa. Como que no importaba a ningún, como que los dos equipos no les variaba lo que pasara. Tengo en mi recuerdo que un equipo era Australia y creo que Australia creo que ya había pasado a semifinal o no sé qué, entonces se relajó, bueno, o sea, como que todo lo que pasaba era tan casual que nos iba a favorecer a nosotros. Y efectivamente, el partido dio el resultado ese mágico que tenía que dar, que era el no esperado, y Colombia ha pasado por primera vez en la historia con una semifinal del mundial. En el primer mundial. El primer mundial en la historia y Colombia pasamos a una semifinal del mundial. ¿Vamos? Ya. Listo, ya. Para ellos era un sueño. Jugamos contra Estados Unidos la semifinal de Estados Unidos, Colombia, Canadá, Australia. Jugamos contra Estados Unidos, la primera fue una pela, esto fue la primera fue con correa, se fue con la mano, o sea, igual nos pelaron, pero aquí ya metimos 5 goles, una cosa así, o sea, ya era pecho, le metimos más, listo. Fue muy emocionante, el partido fue muy chévere. Y resulta que pasa algo muy inesperado. Se hace la semifinal, que es Canadá-Australia. En esa semifinal de Canadá-Australia pasa algo que todo el mundo más o menos tenía en las matemáticas, y es que Canadá le gana a Australia. Sin embargo, había una historia ahí, como dicen por ahí, tras bambalinas, y es que Australia había conseguido el mejor equipo juvenil en esa categoría de su historia. O sea, Australia tenía, digámoslo así, su mejor nómina. Es decir, le habían apostado con todo a que con ese equipo lograban una medalla, lograban algo. Y pierden en esa semifinal y Australia queda devastado. Devastado, o sea, queda absolutamente frustrado. Yo recuerdo que vieron que hay una cosa muy particular, que todo esto es a favor de nosotros, y es que en los mundiales, cuando perdés la semifinal, te enganchan al tercer y cuarto a la media hora. O sea, vos perdés una semifinal, estás devastado, y vos llegas a jugarte de una al tercer y cuarto así aburrido. Yo me acuerdo, todos los australianos llorando. El 100% de los australianos llorando, tristes, deprimidos. Y es una cosa muy graciosa porque nosotros no. Nosotros perdimos nuestra semifinal y veníamos en salsa, felices contra los gringos. Los australianos llorando, esas caras rojas, con los golpes en la mano. Algunos ni siquiera empezaron el partido contra nosotros porque no podían, todavía llorando, sentados en el piso. Y nosotros arrancamos nuestro tercer y cuarto. No teníamos muchas esperanzas de que, bueno, lo vamos a ganar, no, porque pues, estaba Australia. Bueno, empezamos nuestro partido, pues un partido obviamente para nosotros muy a favor, porque primero, lo digo en serio, había jugadores que no estaban jugando todavía. Estaban en la carpa llorando, jugadores muy buenos de ellos. Y empezó el partido, y pues ellos están allá llorando, pues nosotros vamos jugando, y empieza un partido, da, 1-1. Empieza un partido muy de 1-1, y nosotros con conciencia de, bueno, estos están así al inicio aburridos, pero pues en algún momento obviamente ya se levantan y nos meten la mano, que era como la idea que... Pero mientras eso pasaba,
sucede un hecho muy fuerte, y es que en ese momento, como ya era el partidito que faltaba, empiezan a sacar la mesa con la premiación. Y ese es el medio tiempo en el que nosotros vamos perdiendo por un gol o algo así, o empatados, o sea, digamos muy cerca. Y a mí se me ocurre decirles, les tengo una historia que contar. Los pelados, ¿qué pasó? Están todos emocionados porque vamos súper bien. Y les digo, me acaban de contar algo. ¿Qué pasó? Me dicen que los australianos les robaron sus medallas. ¿Qué? Miren para allá. ¿Ustedes ven esas medallas de allá? Ahí hay unas que tienen el nombre de ustedes. Pero se las acaban de robar. Si no se acuerdan que ustedes ya les habían puesto esa medalla en el cuello, se van a dejar robar esa medalla. Se van a dejar robar la medalla. Ya quita la medalla. Ya quita la medalla. Y empieza una energía. Entran como unos locos a ese segundo tiempo. Los australianos ya estaban encendidos. De hecho, creo que Mauro Álvaro graba un videíto así como enfocando, donde se les ve la energía a los pelados de Australia, enojosos, y arranca una batalla. Eso era, o sea, era pandillas, guerra y paz, o sea, eso era voladoras, o sea, pero los dos equipos, o sea, en un muy alto espíritu, pero en un nivel de intensidad que yo nunca antes había visto. Y empieza un partido de gol, empieza a acercarse el partido a las instancias finales, a la famosa instancia en donde uno dice, bueno, acá está todo, ¿no? Y es gol de oro. Yo decía, yo pensaba para mí, ya listo, o sea, ya está, o sea, ya hicimos algo histórico, ¿verdad? Podemos llevarnos esto como historia a la casa y decir, uy, en gol de oro, ¿sí? Y arranca un punto, yo no sé, esto es una cuestión que me parecería muy interesante que la habláramos algún día. Podríamos dedicar un podcast entero a lo que sucede en un gol de oro. Así fue, se cae, no sé qué, pum, pam, 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 y de pronto, un momento que yo diría que es uno de los momentos más cruciales, y acá es donde quiero poner el mayor enfoque de esta anécdota. Y creo que en las anécdotas que vienen a continuación va a haber ese momento siempre en toda la anécdota en donde yo entiendo que está lo que yo llamaría la clave oculta de lo que nos enseña o la enseñanza que nos trae la victoria de la selección Colombia en el registro que sea esa victoria. Y es que en ese momento le logramos tumbar el disco a los australianos, ¿cierto? Y estamos nosotros saliendo de nuestra zona de gol, a unos pasitos, pues como a 1 metro, 2 metros de nuestra zona de gol. Recuerdo muy bien que el disco lo tiene Juan Manuel Triviño, y está el australiano contándole 1, 2, 3, está Juan Manuel ahí piloteando, nadie le corta, tum, pam, 7, 8, 9, 10. ¿Sí o qué? Conteo. En nuestra zona de gol. O sea, estamos saliendo. O sea, ¿me entendés? En un gol de oro de un mundial junior, por primera vez en tu historia que vas a un mundial junior por primera vez en la vida. Sos un junior, tenés 17 años, qué sé yo, 15, 16, 17, y te acaban de hacer un conteo a la salida de un conteo encima, ¿no? O sea, como que no, saben que hay cosas como que dan un cierto bajón, ¿no? Como un drop pull, un conteo, o sea, hay cosas que uno dice como, uy, no, ¿cierto? Y esto es como, y en un mundial se puede ver obviamente el nivel de cara de frustración de Juan Manuel, pero en todo caso está esta cuestión de que no fue conteo. Empieza como esa pequeña discusión. Y él empieza como a decir, no, yo creo que no fue conteo. Empieza como esa discusioncilla. Yo estoy parado justo al frente en la línea. Y lo más teso de todo es que yo estaba muy atento a la jugada y evidentemente fue un conteo. O sea, no era una cosa que uno dijera, bueno, no, le dejo el llamado al jugador porque de pronto él está como discutiendo, me parece que no. Para quienes por ahí no tienen muy claro cómo funciona en Ultimate Frisbee la cuestión, en el deporte de nosotros cómo funciona el tema de los llamados, la cuestión es así. Si Juan Manuel
se sostienen que no fue conteo, le van a dar otra vez el disco. Y va a tener otros 2 segundos para entregar lo que seguro le hubiera entregado, mandarlo lejos. Pero si lo entrega, era poner el disco en la zona de gol de nosotros. Y a mí me parece que este es uno de los momentos más épicos, históricos, y considero que marcan un antes y un después en la historia de Colombia. Porque en ese momento Juan Manuel hace una cosa que yo nunca me hubiera imaginado que eso iba a pasar. Luego yo vi esta escena en muchos momentos de mi vida como entrenador. Y es que lo que él hizo fue muy fuerte, y es que él miró para un lado. Y se encontró con mi mirada así. Y yo ni siquiera le dije que no, yo simplemente hice como esto. No fue el llamado que estás haciendo. Él después de eso, yo le veo, además es una comunicación, yo que él me mira como con esos ojos de, como ay no, como ay no, como no me digas eso, no en este momento. Yo como, pues como que tratándole de decir, como, es difícil, ¿me entiendes? No le estoy hablando nada, le estoy tratando como transmitir, como, está bien, o sea, es lo que hay que hacer. Y me impactó muchísimo que él gira y entrega la jugada, acepta el conteo, pone el disco en el piso. Evidentemente el trabajo, no, vamos a tomarla. Pero todo el mundo gritaba eso, pero todos teníamos la sensación de, puta, perdimos un partido que podíamos haber ganado si tan solo no hubiéramos entregado. Juan Manuel le cuenta al tipo que le entrega el disco. Y de pronto 5, 6, 7. Se le empieza a subir el conteo. 8, 9. Y el tipo tira, o sea, se embala en el disco. Tira cualquier cosa. El disco se cae. Se lo pasan a Juan Manuel Triviño. Él manda un largo. Y ganamos. La medalla. Yo creo que nunca lloré tanto en un partido, como un bebé, pero entiendan que no solamente era el tema de ganar por primera vez en la historia esta medallita, que además por ahí sí es muy linda. Vos vas y ves todas las otras medallas de la World Games, es que es una medallota. Esta es una medalla que dentro del repertorio es tal vez una de las medallas más sencillitas, pero para mí tiene un valor que, o sea, ni siquiera podría decir que es de bronce o de que es como de un color que es, no sé, como entre oro, bronce. Casi oro. Pero lo que quiero decir es que para mí la sensación en ese momento era histórica. ¡Alegría, qué alegría! ¡Ole, ole, ole! ¡Colombia, vos sos mi vida! ¡Ole, ole, ole! Porque era que yo estaba logrando notar algo que yo quería encontrar en el Ultimate desde que inicié, que el deporte está más allá simplemente del juego y la competencia, y que en realidad hay algo que nos sobrepasa a muchos, que por ahí no comprendemos en nuestras vidas convencionales respecto de lo que podemos lograr o no lograr. Y ahí entiendo que en ese clic y en ese momento hermoso, que es épico porque es todo el mundo gritando, celebrando, bueno, todo lo que ustedes se podrán imaginar, me abordó una sensación muy fuerte de entender que eso que habíamos logrado, una medalla, un triunfo, la primera medalla histórica para Colombia, la medalla de la Federación Mundial, todo eso había sucedido por algo que ni siquiera lo hicimos ahí en la cuestión de lo denso. Ahí entendí, sin mucha claridad, pero logré vislumbrar más que entender, que habían cuestiones que regían la realidad que nosotros hoy entendemos en el deporte. Sobre todo en ese momento lo entendí así, y que luego obviamente más adelante en mi vida logré entender que la realidad que hoy nosotros concebimos, entendemos, es una realidad que se arma, se estructura, se
se genera en lo sutil. Son los actos sutiles los que llevan a que se concreten esas cuestiones en lo denso. Nosotros podríamos haber hecho lo más denso del mundo, no fue conteo, dump, swing, y qué sé yo qué hubiera pasado. Puede que se hubiéramos ganado y hubiera quedado ese sinsabor de haberlo logrado con esa deuda, digámoslo así. Y ahí entendí, claro, los actos sutiles en la vida, esas acciones que nosotros tal vez muchas veces ni siquiera consideramos, mueven el universo en lo denso. Muchas veces, lo dije en muchos entrenamientos a muchos de los deportistas, o a muchos de los entrenadores también les he dicho esto, usted no sabe el poder que tiene lo que usted está diciendo a un deportista. De pronto esa niñita que te encontraste por ahí un día, le dijiste, mija, usted está lanzando como que muy bien, usted está muy calidosita, y termina siendo una Valeria Cárdenas. Pues mija, a ver, usted con esos brazos, mija, debería lanzar un pull, y de pronto es Elisa Mosquera. Vos no sabes el impacto que tiene una frase tuya, como también la frase cuando algún día de pronto dijiste, no, yo no creo que usted, como nos decían antes de viajar, yo no creo que ustedes vayan a lograr algo, y nosotros decidimos hacer algo histórico. En el 2006 logramos algo histórico para Colombia, pero lo más lindo de todo no fue que logramos esa medalla, sino que logramos poner una marca en el Ultimate colombiano. Y es que lo que hoy nosotros conocemos como espíritu de juego en el deporte es un factor determinante para el éxito de nuestras selecciones Colombia y nuestros diferentes procesos. Yo lo leo ahora en un territorio mucho más, vamos a decirlo así, mucho más grande, y es que los actos sutiles que nosotros realizamos en la vida determinan significativamente nuestra realidad. Nos encontramos en el próximo podcast porque tenemos ya más historias, medallas y logros y victorias que contar. Sí, se van a llevar un recuerdo de este partido. Llévense el punto Lo remontamos. en el que cometimos el error de Juan Manuel y entregamos el disco, marica. Si usted es el campeón, no importa si le van a cobrar desde esa línea, mantenga el espíritu, mantenga la dignidad y diga, me equivoco, no importa. Porque si usted va a ganar, no importa lo que pase. Todos pensamos, bueno, la vamos a volver y vamos a perder. Y aquí tenemos una medalla que no se deja.